Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Celaya del think tank que llamamos ECAI y vamos a hacer una entrevista sobre asuntos que quizás pues poco visibles hoy en la crisis política en la que vivimos. Buenos días, don Adrián, ¿cómo está? Hola, buenos días, Luis. Estupendamente, encantado de estar contigo. Pues yo también me alegro y espero que quede una exposición clara y concisa y limpia de lo que está pasando y sobre todo de lo que por lo menos este ha sido el objetivo desde Scabellum, desde el primer momento, que la gente tenga una visión un poco amplia de lo que está pasando en la sociedad y que, por cierto, no es una visión de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y medio, sino mucho antes, ¿verdad? Ujú. Bien, vamos a hablar un poco, o vamos a empezar a retomar lo que hablamos el otro día. Tenemos aquí unas diapositivas y vamos a hablar del mundo en la encrucijada. ¿Por qué? ¿Por qué estamos en una encrucijada? ¿A qué se refieren? Bueno, encrucijada en el sentido que estamos, y yo creo que en esto hay una coincidencia general, ¿no? En un momento histórico, muchas veces se hace referencia a que podemos estar ante una situación histórica, pero sí es cierto que durante estos años están confluyendo una serie de factores que, bueno, están planteando cambios sustanciales, radicales en el mundo desde distintas perspectivas que todo hace entender que se van a ir concretando en los próximos años, ¿no? De una forma Ujú, bastante acelerada. Y es una aceleración que estamos notando, yo creo, todos de una u otra forma, ¿no? Y ujú. encrucijada en el sentido de que ante esos cambios previstos hay distintos caminos, en realidad, que el mundo puede tomar. Y ese es el término, ese es el concepto que quiere reflejar la palabra encrucijada. Es decir, que en el fondo tampoco está todo definido, ¿no? No está todo ya predestinado. No, por supuesto, evidentemente, porque hay distintos proyectos de futuro, hay condiciones objetivas que nos pueden llevar en una u otra dirección, pero luego hay distintos grupos de interés en el mundo que están apuntando en distintas direcciones. Eh, la relación entre estos grupos, el resultado de los conflictos que ya están en marcha en el ámbito geopolítico, en el ámbito económico, en el ámbito comunicativo, pues nos pueden llevar también, precisamente por eso, pues en una dirección o en otra, ¿no? Ajá. ¿Se puede considerar que la población española o del País Vasco, según prefieras, está suficientemente informada y formada de lo que está pasando? Yo diría que no. En este momento es muy posible que en el conjunto del mundo la población europea sea la menos informada. La menos informada y esto, bueno, es algo que nos suele llamar la atención y que no solemos percibir porque partimos de una situación de un consenso excesivo. ¿Eh? Es decir, en distintos ámbitos del pensamiento estamos aparentemente todos de acuerdo o de acuerdo en un 90% de la población en Europa en unos términos desconocidos en el resto del mundo y ese consenso nos lleva en una determinada dirección y seguramente nos priva de buscar posiciones alternativas o de buscar alternativas a las versiones de la realidad que nos dan los medios oficiales, ¿no? Entonces, esos movimientos y formas de pensar que existen en otras partes del mundo son desconocidas en Europa porque, sobre todo a partir de los años 90, después de la Guerra Fría, diría yo, se fue creando una confluencia del pensamiento dentro de lo que es el ámbito, fundamentalmente el ámbito neoliberal, digamos, y al final lo que teóricamente eran distintas opciones, derecha, izquierda, centro, ahora en la práctica las palabras se siguen utilizando, pero se trata meramente de matices dentro de una filosofía y de filosofía vital y planteamientos y alternativas políticas prácticamente idénticos, ¿no? Sí, bueno, estamos un poco lo que decía Miguel de Unamuno en ese ánimo mostrenco del consenso político, ¿no? Aquí todo el mundo piensa lo mismo, hace lo mismo y no discrepa. Pero bueno, vamos a hablar un poco con las diapositivas y la presentación que nos has pasado, una élite corporativa amenazada. Sí, a la hora de exponer cuál es la situación del mundo de esta encrucijada que hemos comentado, cuál es el origen, qué es lo que ha pasado en las últimas décadas y qué es lo que puede pasar cara al futuro, puede haber distintas metodologías, ¿no? Pero nosotros hemos visto que
lo que ha pasado, vamos a decir, en los últimos 30 años, tiene mucha relación con una élite corporativa que ha controlado el mundo durante estos años, ha controlado Occidente, pero en realidad ha controlado el mundo. Y la sensación de esa élite corporativa que, ya digo, después de la Guerra Fría en los años 90 era hegemónica mundialmente, la sensación que a partir de los 90 esta élite empieza a tener de que esa hegemonía está amenazada por distintas razones. Y a partir de esa sensación, pues desarrolla una serie de estrategias de respuesta a esas amenazas que de alguna forma han marcado lo que han sido estas últimas décadas y que en buena parte esas estrategias y el resultado de esas estrategias pues nos marca la situación actual y lo que puede pasar cara al futuro. ¿Hay un gran riesgo de que la sociedad en sí misma, tal y como la conocemos, desaparezca? La sociedad tal y como la conocemos, ¿te refieres al modelo social? Sí, me refiero al modelo social, a este espacio de libertad que nos hemos dado entre todos, de compartir, Ya. de discrepar también. Sí, vamos a ver, hay distintas perspectivas sobre esto. Los modelos sociales siempre cambian y siempre acaban apareciendo, desapareciendo. Entonces, el modelo social actual, por ejemplo, el modelo económico, ¿no? Yo creo que hay en este momento un consenso fundamental de que está en trance de desaparición. Un consenso fundamental porque lo que hasta ahora era una perspectiva, digamos, de los críticos, vamos a hablar del modelo neoliberal, que está en vigor desde los años 80. Mientras que hasta hace muy poco eran fundamentalmente los críticos los que cuestionaban la permanencia de este sistema, y en los últimos años hemos visto un cambio fundamental porque las grandes multinacionales, que eran el soporte fundamental del modelo neoliberal, claramente han apostado, han dejado ver que ese modelo está agotado y que hay que poner en marcha un nuevo modelo, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay un consenso general de que no hay más remedio, si se quiere, que poner en marcha un nuevo modelo, y ese nuevo modelo pues, puede tener características muy distintas, ¿no? Nosotros, a la hora de analizar los posibles modelos de futuro para Europa en concreto, hemos hablado de 6, hemos seleccionado 6 modelos en base al soporte, a la fuerza política que pueda haber detrás de ellos. Porque, claro, a la hora de seleccionar posibles modelos de futuros, pues pueden ser cientos, ¿no? Hay propuestas o ideas diferentes sobre el futuro, son casi infinitas, ¿no? Pero los modelos económicos o socioeconómicos salen adelante en función del respaldo político que tienen. Si no tienen respaldo político, por muy buenos que sean teóricamente, no salen adelante, ¿no? Y entonces, en base a ese respaldo político, hemos llegado a seleccionar primero 5 y al final 6 posibles modelos de futuro, ¿no? En base a algunos de estos modelos de futuro, podríamos sí poner o pensar que puede haber riesgos significativos de pérdida de esto que tú me comentabas, vamos a decir, de las libertades civiles. Yo creo que es importante en este sentido diferenciar el concepto de libertades civiles del de democracia. Es decir, yo creo que sí está claro que en Europa y en Estados Unidos, en Occidente en general, también en otras partes del mundo al final, pero fundamentalmente en Occidente ha habido avances importantísimos en las libertades civiles, en las libertades individuales, pero estos avances son más discutibles en el concepto de democracia, porque democracia quiere decir gobierno del pueblo. Entonces, es muy discutible que realmente es más oscuro en Europa, pero yo diría que es muy discutible, por ejemplo, que en Estados Unidos, no ahora, sino sí que haya habido alguna vez un gobierno del pueblo, ¿no? Cuando se pone en marcha, bueno, después de la independencia, ¿no?, el sistema político norteamericano, ellos no utilizan la palabra democracia. Ellos hablan de que lo suyo es un sistema, es una república representativa, ¿no? Y rechazaban radicalmente la democracia, no solo en Estados Unidos, en todos los regímenes liberales, ¿no? Eran gobiernos, en principio, de los ricos, ¿no? Eran gobiernos liberales de los ricos, que luego fueron ampliándose a los propietarios en general, y luego, a través del sufragio universal, se fue poco a poco extendiendo, pero se fue extendiendo sin que realmente, digamos, esas clases pudientes perdieran realmente el control político, ¿no? Porque siempre han tenido instrumentos
pues, de control de los medios de comunicación, de financiación de los grupos políticos, de financiación de las campañas, etcétera, que les han permitido en la práctica controlar la opinión pública. Esto en Estados Unidos es muy evidente, ¿no? Es decir, si no eres un multimillonario o vas de la mano de un multimillonario, no tienes nada que hacer en política, ¿no? Esto ya nos está diciendo, además de que evidentemente son esos grandes multimillonarios los que financian los grupos políticos, los que controlan los medios de comunicación, nos está diciendo realmente quién controla la opinión pública. Y claro, desde esa perspectiva, aunque haya elecciones, el hecho de que haya elecciones no significa que estemos en un régimen realmente democrático, ¿no? Eso sí, las libertades civiles existen. Es decir, lo que, digamos, las grandes fortunas aprendieron en Occidente es que es posible un régimen de libertades civiles, incluso de elecciones, sin que ellos perdieran el control. Ajá. Entonces, ese control lo han mantenido. Entonces, yo creo que cara al futuro tenemos, por un lado, un reto de profundizar digamos, en las bases democráticas de nuestra sociedad, ¿no? En que esa democracia sea efectiva, que el régimen político realmente responda a los intereses populares, a los intereses de la gente, no a los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Y a la vez mantener y defender las libertades civiles, ¿eh? Y esto es un reto importante que puede estar amenazado desde dos perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva, vamos a decir, por ejemplo, por la eficiencia económica de modelos como el chino, por ejemplo. Esto nosotros ya lo comentamos, no solo nosotros, ¿no? Muchos otros ya hace 10, 12 años decíamos, bueno, ¿qué va a pasar si China sigue creciendo pues entonces sea al 9%, pero bueno, es igual que sea al 5%, y Europa se mantiene estancada, ¿no? O creciendo al 1% y tal? Pues que va a llegar un momento en el que los ciudadanos europeos digan, yo no quiero saber nada de la democracia. No me preocupa tanto el concepto de democracia, porque ya hemos dicho que es relativo el que exista, pero sí el concepto de libertades civiles, que es un activo muy importante que sí hemos conseguido los europeos, ¿no? Y realmente es cierto que si esas libertades civiles no se apoyan también en la eficiencia económica, a la larga, de una forma u otra, se van a cuestionar, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿eh? El que consigamos recuperar una eficiencia económica que permita asentar esas libertades civiles, clarísimamente, ¿no? Y el otro reto es el de esas grandes corporaciones que han marcado el desarrollo económico y también el desarrollo ideológico y político de Occidente, que han mantenido, han sido el soporte fundamental del neoliberalismo y que, sin embargo, ahora están apostando por un modelo en el que ellas mismas, las grandes corporaciones, tengan un peso muy superior al actual, y un modelo en el que su influencia sobre la sociedad, sobre las personas, sobre la economía, sobre los gobiernos, no va a decir que va a ser, ellos quieren que sea muy superior, y un modelo que ellos le están llamando capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, que los críticos le están llamando capitalismo corporativo a veces, pero también feudalismo corporativo, tecnofeudalismo, le llamó por ejemplo Varoufakis. A nosotros nos gusta más el término corporativismo, que es más descriptivo de realmente lo que se está pretendiendo, pero de cualquier forma sería un modelo bastante similar a lo que planteaban, pues, por ejemplo, los fascismos de los años 30 del tipo de Mussolini, etcétera, ¿no? Y claro, eso sería una amenaza ya muy directa a las libertades civiles desde la perspectiva de los intereses de las grandes corporaciones, ¿no? Aquí hablas de las élites corporativas. ¿Qué es una élite corporativa? ¿De qué se Bueno, compone? sí, le estamos llamando élite corporativa, se utilizan otras denominaciones, pero bueno, al final a las personas y a los grupos de interés que están detrás de esas grandes corporaciones que en la práctica controlan Occidente, han venido controlando el mundo, y a través de su influencia económica, su control de los medios de comunicación, en la práctica están controlando los gobiernos de Occidente de una forma o de otra, ¿no? Bueno, son personas o grupos
Analizar en concreto quiénes son esas personas o grupos nos llevaría un programa completo, ¿no? Pero sí se ha producido un cambio muy importante en los últimos años, que es que anteriormente hablábamos del sector bancario, los grandes bancos, las grandes eléctricas, etcétera, y en los últimos años detrás de todos ellos se han venido situando los grandes gestoras de fondos de inversión. Ajá, Los sí. más conocidos son BlackRock, Vanguard, etcétera, que son fondos o gestoras de fondos de inversión que tienen en prácticamente todas las multinacionales pues un 5 un 10% de participación, y esto les da una influencia. Normalmente no suelen entrar en temas operativos, pero sí en temas estratégicos, incluso culturales de las grandes multinacionales. Mm. Designan, inciden en la designación de los primeros directivos. Entonces, esto les está dando un control intersectorial importantísimo, ¿no? Y está creando una confluencia de intereses entre las multinacionales de todos los sectores muy, muy llamativo, ¿no? ¿Hasta qué punto estas élites o estas corporaciones afectan a nuestra vida? Sí, yo creo que esto es una reflexión muy importante, ¿no? Porque no es solo, incluso una reflexión que parte de nuestra propia experiencia de Kai Center, ¿no? Porque Ujú. muchas veces analizamos esto desde la perspectiva de que estas corporativas influyen en la economía, influyen en la política, pero pocas veces analizamos lo que nos influyen a nosotros mismos, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que no, la influencia de estas grandes corporaciones ha estado decidiendo la ideología y la política de Occidente durante mucho tiempo. Y que en Mm. buena parte lo que nosotros mismos estábamos pensando que era nuestra ideología, nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, estaba totalmente determinado por lo que estas grandes corporaciones, a través de los medios de comunicación, iban creando como influencias culturales, etc. Y muchas veces modas culturales que aparentemente surgen de la sociedad y los medios de comunicación las van recogiendo, sucede en realidad exactamente lo contrario. Se crean desde los medios de comunicación modas culturales que acaban trascendiendo a la sociedad. Entonces, yo creo que Sí. sí es muy importante esa reflexión individual y de grupo que nos lleve a filtrar dentro de nuestros propios valores, dentro de nuestra propia forma de pensar, qué es lo que responde, vamos a decir, a nuestros intereses personales, que siempre es una parte lógica de nuestros valores, qué es lo que responde a los intereses colectivos o comunitarios, que se traslada a una serie de valores, y qué es lo que responde en realidad a intereses de esas grandes corporaciones que nos los han vendido como valores sociales o valores de interés general sin serlo, ¿no? Mm. De alguna manera, la gente cree tener su propio criterio, pero está tremendamente influido por estas corporaciones. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y entonces, claro, cuestionarnos a nosotros mismos es siempre lo más difícil, ¿eh? Claro, tenemos Ser al enemigo capaces, escondido. claro, de revisar nuestra propia forma de pensar en contraste con el análisis constante de la realidad, ¿no? En la medida en que tengamos capacidad y posibilidad de hacerlo, ¿no? Ujú. Aquí vemos también pues, en la presentación de Kai las amenazas principales que hay, ¿no? Sí, Porque amenazas para esa élite corporativa, es para decir, esta élite, sí, pueden haber más, pero sí. claro, sí es muy importante qué es lo que esta élite corporativa ha venido percibiendo como amenazas estratégicas, sobre todo a partir de los años 90, de fines de los años 90, digamos, ¿no? Ujú. Entonces ahí tenemos tres fundamentalmente. La primera es el agotamiento del modelo económico. Luego, en principio, ya lo hemos comentado, es un agotamiento que se venía percibiendo muy claramente desde el ámbito de los ámbitos críticos, pero que cada vez más la propia élite corporativa se va dando cuenta de que ese modelo no es sostenible, ¿no? Y hay un factor claro que es el que ese modelo esté apoyado en un endeudamiento creciente, y luego lo comentaremos más despacio, Sí. el que nos está diciendo, bueno, esto funciona a corto plazo, funciona a corto plazo, pero estamos estirando un modelo que por sí mismo no se sostiene, ¿no? Ujú. Y entonces esto, claro, como ese modelo es el que soporta económicamente a esa élite corporativa, esto es una amenaza de primer orden. La élite corporativa sabe que ese modelo en algún momento va a estallar, y entonces empiezan a preparar una serie de estrategias, por un lado de tipo económico y por otro lado, incluso pensando en que si va a haber un estallido del modelo y por lo tanto un estallido social en un momento determinado,
hay que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer desde el punto de vista del control de esa sociedad que puede estallar, ¿no? Ujú. La segunda amenaza ha sido la geopolítica, ¿eh? A finales de los 90 hay una serie de documentos muy claros en Estados Unidos, en los grandes think tanks, etcétera, donde hacen un análisis de cara al futuro qué es lo que tenemos que hacer para seguir manteniendo el control. Y identifican como una clara amenaza desde el punto de vista geopolítico su falta de control de Rusia y China. Dicen, controlamos el mundo, pero no controlamos del todo Rusia y China. Luego, ahí tenemos una amenaza estratégica. Y entonces desarrollan una serie de estrategias geopolíticas para hacer frente a esa amenaza. Estrategias que algunos dicen que ha sido quizás el gran error de esta élite geopolítica, pero es una estrategia fundamentalmente indirecta. Por un lado, muy lentamente empiezan a rodear a Rusia y China a través de un cinturón de aislamiento geopolítico, pero su estrategia fundamental es, digamos, atacar y desestabilizar el mundo musulmán. Ajá. Fundamentalmente una serie de países que nombran expresamente y que luego se verificó en la práctica, que fueron Irak, Afganistán, Irán también, Siria, Libia, etcétera. Una serie de países que fueron después, uno por uno, atacando y destruyendo, que eran países, normalmente los países más avanzados también, más avanzados y más autónomos con respecto a la élite occidental, ¿no? Y la idea era destruir esos países, desestabilizar el conjunto del mundo musulmán y a partir de ahí desestabilizar Rusia y China, ¿no? Y contener a Rusia y China, ¿no? Esta estrategia, digamos, se destruye en el año 2015, fundamentalmente, cuando el reto ya lo tenían planteado en Siria y con la intervención rusa en Siria se detiene y se destruye esa estrategia a través de la creación de lo que los musulmanes han llamado el eje de la resistencia, etcétera, ¿no? Y la tercera amenaza es Internet. Después con el final de la Guerra Fría, estas élites corporativas, estas multinacionales, controlan prácticamente la totalidad del mundo, controlan cada vez más la opinión pública a través, por un lado, de la privatización de los grandes medios de comunicación y de la fusión y concentración de los grandes medios. Los pequeños suelen, en general, actuar de forma subordinada a los grandes, pues controlan prácticamente la totalidad de la opinión pública, pero a la vez así consiguen una homogeneización ideológica fundamental, que es la que hemos comentado antes, ¿no? En la práctica desaparecen las grandes opciones políticas de la Guerra Fría, se sigue hablando de izquierda, derecha o centro, pero ya todas controladas por los intereses corporativos, ¿no? Y sin embargo, perciben en los años 90 que hay una vía a través de la cual se les empieza a escapar una parte, en principio, muy pequeña de la población, pero creciente, que es Internet. Y ven cómo a través de Internet pueden estar perdiendo el control de la población, ¿no? Un sector cada vez más importante de la población. Entonces, la estrategia fundamental que definen para hacer frente a esto es, en principio, las redes sociales. Las grandes redes sociales que se crean por las grandes corporaciones multinacionales o por los servicios de inteligencia de Occidente y a veces de forma coordinada entre los dos, con la idea de controlar una parte fundamental de Internet. No es todo Internet, pero sí es una parte fundamental. La parte fundamental, sí. Sí, estamos hablando de Facebook, de Twitter y, bueno, también del monstruo que supone Alphabet en Google, ¿no? Que se manipulando o controlando absolutamente o la inmensa mayoría del tráfico de Internet, ¿verdad? Sí, no sé si sí, puede ser del tráfico, ¿no? Es decir, Internet se sigue manteniendo como fuente de información alternativa, porque claro, todo fuera de las redes sociales están pues, los blogs individuales, las bases de datos y tal, que son una fuente de información alternativa para el que quiera buscarla, pues impresionante, que no existía anteriormente y que sigue alimentando ese flujo de información alternativo, como decimos, esa pérdida de control, ¿no? Durante todos estos años. Pero las redes sociales han sido un instrumento importante para intentar controlar en parte esos flujos de información. Hablábamos antes del agotamiento del sistema económico. Sí. ¿Cuáles son las causas fundamentales de este agotamiento, ¿no?
Sí, bueno, de vamos este a ver. modelo. Vamos a ver, esto es complicado de explicar desde el punto de vista de esta presentación, ¿no? Vamos a ver. En principio, si nos fijamos en lo que suele ser la primera variable que medimos en los modelos económicos, que es la capacidad de crecimiento, pues vemos que si lo comparamos con el modelo anterior, que era el modelo de posguerra, entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70, pues la capacidad de crecimiento en el modelo neoliberal ha sido muy inferior, ¿no? El modelo Ujú. neoliberal nace después de la crisis de los años 70 con la idea de que el modelo de posguerra ya no era válido, era un modelo que tenía excesivos costes y con un objetivo de, sobre todo, impulsar los beneficios de las grandes inversiones, de las inversiones de las multinacionales, de las grandes corporaciones, ¿no? Y esto lo hacen fundamentalmente con estrategias de distinto tipo. Una es la globalización, ¿eh? A través de la globalización se hacen en los años 70 también, pues, por ejemplo, unos acuerdos estratégicos con China que ayudan a China a industrializarse rápidamente y las multinacionales acceden a nuevos mercados y a mano de obra barata. Todo ello para impulsar sus resultados. Pero también en conjunto la contención de los sindicatos, la contención de los salarios, la reducción de las cargas fiscales, la reducción del gasto social. Todo esto son instrumentos que desde el punto de vista crítico, pues no siempre se interpretan así, pero claro, no se hacen simplemente para fastidiar a la gente, ¿no? Son todo instrumentos que tienen el objetivo de aumentar la rentabilidad de las inversiones, con la idea de que esto era necesario para que la economía recuperara el dinamismo que había perdido en los años 70. En conjunto, si la economía crecía a ritmos del 3,5-4% después de la guerra, vemos cómo esos porcentajes de crecimiento se van reduciendo durante el neoliberalismo de forma creciente. Nos da una media, según cómo se mida, de un 1,5, un 1,9%, pero no hay que sacar tampoco conclusiones demasiado rápidas de esto, porque algunos dicen, pues si esto es lo que ha sucedido, lo que hay que hacer es volver al modelo de posguerra. Pero esto es demasiado sencillo, no es tan fácil como parece, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Porque si vemos lo que ha sucedido desde el surgimiento del capitalismo, resulta que el crecimiento medio desde que surge el capitalismo hasta la Segunda Guerra Mundial, pues estaba alrededor de ese 1% aproximadamente, ¿no? 1,5. Con lo cual podemos decir que en realidad lo que pasa con el neoliberalismo es que volvemos a los niveles de crecimiento habituales del capitalismo y que lo realmente extraordinario ha sido ese periodo de posguerra, que por eso algunos le han llamado la era dorada del capitalismo, ¿no? Y que Ajá. esto respondía a una serie de factores extraordinarios que no son repetibles, ¿no? Factores extraordinarios como pueden ser las dos guerras mundiales, a través de unos procesos de destrucción que facilitan luego un crecimiento muy rápido, o el despliegue de la segunda revolución energética, del petróleo, el gas y la electricidad, ¿no? Entonces, sí se puede decir, con el neoliberalismo nos pasan dos cosas. Por un lado, el crecimiento en conjunto es comparable con los periodos tradicionales del capitalismo, pero podemos decir en ese sentido que estamos volviendo a lo que era el capitalismo tradicional, pero es muy importante tener en cuenta dos cosas. Primero, cómo se consigue ese nivel de crecimiento moderado, y segundo, que ese crecimiento medio ha sido cada vez inferior. Ahí ten en cuenta las dos cosas. Que en Claro. los últimos años ha estado casi cercano a cero, ¿no? Nos ha Ujú. llevado a un agotamiento del sistema, ¿no? A un estancamiento del sistema. Y por otro lado, que ese crecimiento moderado se consigue a través de instrumentos que no son sostenibles, ¿no? Uno de ellos es la crisis demográfica, el hundimiento demográfico, muy relacionado con la salida o masiva de la mujer al mercado de trabajo, Ujú. y más que nada en cómo se hizo esa salida de la mujer al mercado de trabajo. Porque claro, la salida de la mujer al mercado de trabajo crea muchísimos más puestos de trabajo, evidentemente, no el doble, pero sí muchos más, ¿no? Y esto, evidentemente, impulsa la economía hacia arriba, ¿no? En los años 70, cuando se empieza a producir este fenómeno, nosotros detectamos
informes o análisis del movimiento feminista nórdico, de la Europa nórdica, muy interesantes, donde decían, bueno, ahora se está produciendo la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, esto está muy bien, pero claro, decían, esto no será añadir más trabajo, ¿no? Esto será repartir el trabajo que hay, ¿no? Entonces Ujú. decían, claro, para que eso sea así, las 45 horas que ellos trabajaban entonces en los países nórdicos en los años Sí. 70, ya hay que transformarlas en 30 semanales. ¿Eh? Y luego ya veremos si se incorporan muchas mujeres al mercado de trabajo o menos. ¿Eh? Ujú. Y así repartimos de forma inmediata pues, el trabajo en el profesional y doméstico, ¿no? Pero claro, lo que se hizo no tenía nada que ver con esto. ¿Qué es lo que se hizo? Añadir 40 horas de trabajo por unidad familiar. Esto supuso, evidentemente, que al contrario de lo que estábamos pensando, de que con el paso del tiempo, como consecuencia del avance tecnológico, íbamos a trabajar cada vez menos, en lugar de esto, estábamos trabajando cada vez más. Claro, sobre todo las mujeres, que esto Ujú. provocó que durante generaciones cientos de millones de mujeres han estado trabajando 80, 90, 100 horas semanales y curiosamente sin que nadie diga nada, porque Ujú. estamos en un entorno en el que teóricamente estamos siempre hablando de los derechos de la mujer, pero como en otros ámbitos de la realidad, solo hablamos de aquello que interesa a las grandes corporaciones que hablemos. ¿Eh? Y de lo que no les interesa no hablamos. Y esto es algo impresionante lo que ha pasado con estos cientos de millones de mujeres que han estado trabajando, ya digo, 80, 90, 100 horas semanales, porque sencillamente no queríamos medir lo que suponía el trabajo doméstico como parte del trabajo productivo que es, ¿no? El, claro, esas 40 horas semanales, ahora están, en los últimos años se dice, bueno, ahí poco a poco se van repartiendo más entre hombres y mujeres, pero seguirán siendo 40 horas más, ¿no? Sí. Medidas. Claro, lógicamente hubo otros factores, pero esto fue definitivo para el hundimiento demográfico también. Y fue también muy importante para impulsar el crecimiento, lógicamente. Ujú. Bien, pero este fue solo uno de los factores de impulso del crecimiento, de impulso artificial del crecimiento. El otro muy importante, el sobreendeudamiento, que ya hemos comentado. ¿Eh? Eh, el sobreendeudamiento, como consecuencia del sobreendeudamiento, en los años 70, en el modelo anterior, se suele decir que la deuda pública y privada en conjunto no debe superar el 100 o el 150% sobre el PIB, sobre la producción anual. Y esto era así hasta los años 70, pero a partir del neoliberalismo se empieza a incrementar la deuda, incrementar de forma progresiva y está hasta cifras que en este momento, según cómo se mide, pero pueden estar cercanas al 350% sobre PIB, ¿no? Ujú. Y claro, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto es importante explicarlo, cómo funciona el endeudamiento desde esta perspectiva, ¿no? En principio, nuestra contribución a la economía como consumidores, desde el punto de vista de la demanda, si yo tengo un salario, es el gasto en productos y servicios que realizo con ese salario, el consumo, ¿no? De bienes y servicios, ¿no? Eh, pero si pido un préstamo del banco, además de mi salario, gasto ese préstamo en consumir bienes y servicios, ¿no? Claro. Sí, y entonces mi contribución al PIB desde esa perspectiva es mayor. Hay más demanda de bienes y servicios, las empresas producen más bienes y servicios, ¿no? Pero si esto sucede en el conjunto de la economía, en principio el PIB, la producción anual sube, porque hay más demanda de bienes y servicios en conjunto, ¿no? ¿Cuál es el problema de la deuda? Que pasados unos años la deuda hay que devolverla. Hay que devolver la deuda y pagar los intereses de esa deuda, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? En ese momento, en el momento de pagar, yo no puedo destinar mi salario a comprar bienes y servicios. Pasa lo contrario, una parte de mi salario lo tengo que destinar a pagar esa deuda y esos intereses, ¿no? Sí, sí. Entonces, si eso sucede en el conjunto de la economía, la producción del conjunto de la economía hacia abajo, ¿no? Ujú. ¿Qué ha sucedido durante todos estos años? Que cuando pasaban unos años y el conjunto de la economía tiraba hacia abajo para pagar las deudas, hemos compensado esto con más deuda. Ujú. Más deuda para pagar la deuda anterior y para que la economía siga creciendo. Y Sí, sí. entonces la deuda sobre PIB iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Hemos solucionado con deuda, con incremento de deuda, todos los problemas económicos a corto plazo. Cada vez que había un problema económico, los medios de comunicación nos decían, bueno, pero no se preocupen porque ahora vendrá el Banco Central para ayudarnos. Sí. ¿Qué hacen los bancos centrales?
echar dinero al mercado al sistema financiero para que eso se transforme a través del sistema financiero en más préstamos y más deuda, ¿no? Claro. Pero Y es, discúlpame sí, que te interrumpa un no, momento, no. pero hay una cuestión que creo que es importante que nos desarrolles un poquito, porque a veces hablamos de las corporaciones y de las élites y del gobierno en la sombra que quieren arruinarnos y que quieren hacer un plan, un nuevo orden mundial en base a una ruina económica. ¿Realmente es esto? ¿Es un plan organizado o es gente que dentro de su delirio es incapaz de controlar la realidad? Porque, porque a veces escuchamos a Christine Lagarde y al presidente del Banco Central Europeo hablar de proyectos que parece que lo cuentan como si fuesen reales. Por ejemplo, Christine Lagarde nos decía hace un par de meses que lo de la inflación es una cosa que es difícil de entender, que ella misma no sabe entenderlo, pero que lo van a solucionar. Es decir, ¿son gente malvada o es gente estúpida? O las Bueno, dos cosas pueden ser. estúpidos no. Mm, si me tienes que elegir, habría que elegir malvado. Pero No, bueno, no. me cuesta poner ese tipo de adjetivos, ¿no? Porque son personas que están en un determinado entorno y se dejan llevar por ese entorno, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a ver. ¿Es una cuestión organizada? Vamos a ver. Sí sabemos con mucha claridad que hay una serie de temas que están organizados, ¿no? Igual no todo está organizado, pero muchas cosas sí. Por ejemplo, sabemos que en este momento, desde el año 2020, hay un proyecto organizado por las grandes multinacionales para cambiar el modelo económico. Las grandes multinacionales organizadas a través del Foro Económico Mundial, que es el foro en el que organizan las multinacionales, ponen sobre la mesa un proyecto que le llaman Gran Reinicio o Gran Reseteo, según cómo se traduzca. Lo relacionan directamente con el estallido del COVID y dicen, bueno, el neoliberalismo está agotado, necesitamos un nuevo modelo y esto requiere dos cosas. Primero, hacer frente a este sobreendeudamiento, porque con cualquier proyecto de futuro tiene que hacer frente a esto, clarísimamente, ¿no? Ese sobreendeudamiento será en función de los intereses de unos o de otros, pero está claro que ese sobreendeudamiento va a ser necesario reducirlo en algún momento. Ajá. Y luego diseñar un modelo de futuro que no esté constantemente apalancado en más deuda y más deuda y más deuda, porque eso hace a cualquier modelo insostenible, ¿no? Entonces, a ese nuevo modelo le han llamado, a través del proyecto Gran Reinicio, ellos le han llamado, pues eso, capitalismo inclusivo, capitalismo de partes interesadas, y los Sí. críticos, creo que ya lo hemos comentado, pues le están llamando capitalismo corporativo, capitalismo, feudalismo corporativo, tecnofeudalismo o corporativismo, le estamos llamando nosotros, ¿no? Bien, entonces está claro que quieren hacer las dos cosas. Quieren reducir drásticamente la deuda de acuerdo con sus intereses y quieren poner en marcha un nuevo modelo de acuerdo con sus intereses, ¿no? Y entonces, la inflación en concreto es un elemento sustancial dentro de todo esto. Nosotros hemos analizado detenidamente lo que sucedió en concreto dentro de este contexto en el año 2019, casi un año antes del estallido del COVID, en el Ujú. que, como consecuencia de una pequeña crisis en el sector financiero, que no llegó a la calle, pero se producen unos documentos en concreto a través de BlackRock, que ya hemos dicho que es el mayor de las gestoras de fondos de inversión en el mundo, que contiene participaciones entre el 5 y el 10% en prácticamente todas las multinacionales, ¿no? Sí. Pues elaboran unos documentos en los que proponen lo que ellos llaman el Going Direct, la acción directa, en el que proponen dicen que los instrumentos que se habían utilizado hasta entonces están agotados y proponen a los bancos centrales hacer un nuevo plan de expansión que a partir de ahora van a tener que generar inflación, necesariamente. Y esos planes son incorporados por los bancos centrales a partir de septiembre-octubre de ese año 2019, estamos hablando de 6 meses antes del estallido de la pandemia, y luego con el estallido de la pandemia no los crean de cero, los desarrollan, los amplían. Ahora ya con el argumento de hacer frente a la pandemia, ¿no? Pero ya sabían ellos que eran planes inflacionarios, claramente inflacionarios.
Entonces, en el propio año 2020, BlackRock nos dice, bueno, pues habéis hecho esto que nosotros os dijimos que lo hicierais, pero ya sabéis que habéis creado inflación y que esto va a generar una inflación continuada, ¿no? Entonces, a partir del año 2021, esta inflación se plasma ya en la calle y los bancos centrales empiezan a hacer los tontos. Empiezan a decir, bueno, esto igual es provisional, es por accidental, es por un tema de materias primas, es por cuellos de botella, tal. Y se buscan un pretexto u otro para no hacer nada contra la inflación durante un año. El Banco Central Europeo, a pesar del estallido de la inflación, no hizo nada durante un año. Y los expertos en economía, en análisis económico, últimamente están diciendo es que los bancos centrales que fallaron en su análisis, que se equivocaron, que son unos inútiles. Bueno, es bastante difícil de creer esto. Ya sabemos que tenían esa información, sabían que ellos mismos lo estaban provocando y entonces nosotros hemos enmarcado esto dentro del concepto de tolerancia con la inflación. Por lo menos vamos a decir que es tolerancia con la inflación, que es algo evidente. Una cosa muy importante detrás de esto es que ya lo decía BlackRock en el año 2019, pero lo dicen todos los analistas internacionales repetidamente, es que a la hora de trasladar costes a los ciudadanos, la inflación es el medio políticamente más eficiente. ¿Por qué? Porque si intentamos trasladarle costes a los ciudadanos a través de reducciones de salarios, pues enseguida le echan la culpa a los empresarios, si es reducciones de pensiones al gobierno, etcétera. Pero la inflación es algo etéreo, ¿no? Hay inflación, también hay reacción de los ciudadanos, pero mucho más indirecta, ¿no? Y la prueba la tenemos en lo que ha pasado en estos 2 años. Los sindicatos ahora se están moviendo, pero en 2 años los trabajadores han perdido 8, 10 puntos de capacidad adquisitiva sin que, digan, pase absolutamente nada, ¿no? Entonces, también si vamos a los grandes episodios históricos de reducciones de deuda, vemos que se han conseguido a través de inflación, a través de grandes inflaciones, ¿no? Esto es, claro, ha sucedido en países concretos y es mucho más complicado de conseguir digamos, en el conjunto de Europa o en el conjunto de Estados Unidos, como probablemente tendría que ser ahora. Pero la realidad es que en la práctica nos está demostrando ese interés político muy claro en utilizar la inflación como un instrumento de trasladar costes a los ciudadanos. Esto ha vuelto a surgir hace 1 o 2 meses en estos continuos debates de los gobiernos europeos sobre qué hacer cara al invierno, a la desestabilización política y social que se está previendo. Entonces, los gobiernos están poniendo en marcha distintos paquetes de medidas para subvencionar a los ciudadanos para que el coste de la energía no les salga tan perjudicial. Y esto, desde los bancos centrales, ya has comentado que, bueno, ellos no van a tener más remedio que ayudar a los gobiernos que están sobreendeudados a través de financiar los incrementos de deuda en los que tengan que incurrir para hacer frente a ese coste. ¿Esto qué significa? Pues significa sustituir gastos de los ciudadanos en energía por inflación. Es decir, los ciudadanos lo van a acabar pagando por inflación lo que no pagan en su factura de la energía. Pero la inflación pues siempre va a ser más etéreo, ¿no? Más indirecto, ¿no? Pero al final va a ser más deuda y más deuda y más deuda. Más deuda y más inflación, claro. Sí. Por eso la cuestión está en si este círculo vicioso es una demolición controlada del sistema o realmente ellos piensan o lo plantean como una solución que va a salir bien. Yo diría que las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Porque, claro, ellos quieren demoler el sistema Sí. para crear un nuevo sistema. Y lo han dicho expresamente de forma repetida durante los últimos, a través de ese proyecto de gran reinicio, de ese que ellos llaman un nuevo modelo de capitalismo. Entonces, quieren demoler el sistema de forma ordenada, si es posible, ¿no? Y entonces quieren hacer estas dos cosas, quieren reducir sustancialmente la deuda para que el nuevo sistema sea viable y quieren poner sobre la mesa las bases de ese nuevo sistema. Aunque nosotros, eso también lo hemos dicho, dentro de lo que llamamos el estallido geopolítico de 2022, en marzo, ese estallido geopolítico se produce a fines de febrero, que es el conflicto en Ucrania. En marzo ya empiezan a decir en el Foro Económico Mundial, el propio BlackRock, empiezan a decir que cuidado, que ahora
la prioridad, después de este estallido, la prioridad es este conflicto geopolítico. Canalizar este conflicto geopolítico es contener a Rusia y China y hay que meter en el cajón, lo dicen, esto es lo que dicen, estos proyectos de gran reinicio, etcétera. Lo prioritario es lo otro y mientras tanto vamos a meter en el cajón, no sabemos por cuánto tiempo y no sabemos tampoco qué lo vayan a hacer. Una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo hagan, ¿no? Meten en el cajón estos proyectos, ¿no? Vamos a ver esto en la práctica en qué se concreta, porque luego han surgido cuestiones de corto plazo, como es esta crisis energética en Europa, la inflación, que ya está encima de la mesa, la crisis energética y la desestabilización sociopolítica que esto está generando, el hundimiento económico de Europa en concreto. A todo esto le van a tener que hacer frente de una u otra forma, ¿no? Claro, pero mientras tanto tienen esto un poco aparcado, un poquito solo. Los objetivos ahora mismo primordiales son Rusia y China. Rusia y China claro, los problemas internos que ya tienen generados en Europa con esta desestabilización y esta crisis energética. Aunque hay dentro de esos posibles modelos de futuro, te decía que hemos pasado de 5 a 6, porque hemos añadido un sexto que era impensable hace un año, que es el de esta desindustrialización de Europa, ¿no? Desindustrialización que algunos están hablando de una Europa neocolonial, ¿no? Ya digo que era algo impensable hace un año, pero que viendo lo que está sucediendo este año, tenemos dos variables objetivas. Una de ellas es, ya hemos comentado antes, una evolución del crecimiento económico, de la productividad, que estaba yendo a cero en los últimos años. Es decir, nuestra capacidad a partir de ahora, simplemente tal como estábamos evolucionando, de que incrementan los salarios, los beneficios, las inversiones, es de cero, porque el crecimiento estaba prácticamente en cero, y a eso añadimos una serie de medidas que están destruyendo las bases de nuestra economía, ¿no? Que son, primero, el corte económico con Rusia, que suprime nuestro acceso a la energía barata, ¿no? Y esto es algo que nos hemos dado cuenta de que habíamos subestimado. Es decir, el que disponer de energía abundante y barata es algo esencial para el desarrollo económico. Si hacemos una historia de lo que ha sido la historia, la historia de la humanidad, pero de forma mucho más concreta desde la Revolución Industrial, vemos que las grandes avances económicos se producen siempre en base a nuevas fuentes de energía, más abundantes y más baratas y más eficientes, ¿no? Más potentes y más eficientes, ¿no? Esto sucedió a fines del 18 con el carbón y el vapor de agua, ¿no? Y a fines del 19, a partir de fines del 19 con el petróleo, el gas y la electricidad, ¿no? Claro, nosotros hemos jugado en Europa particularmente de una forma probablemente un tanto alegre con este tema y no nos hemos dado cuenta de lo que suponía, de lo que va a suponer esta pérdida de las fuentes de energía baratas, sobre todo para los países directamente dependientes de ellas, que eran Centro Europa y Europa del Norte. Alemania es el caso más paradigmático, ¿no? Pero claro, esto va a suponer perder la energía, claro, el acceso, ya digo, a la energía barata, teniendo en cuenta que para una buena parte de los sectores industriales, los sectores que llamamos intensivos en energía, los costes energéticos pueden suponer un 10, un 20 o incluso un 30% del total de la producción, ¿no? Y esto puede suponer borrar del mapa a sectores industriales completos, ¿eh? Sectores que ya están cerrando producción en Europa y trasladando esa producción a Estados Unidos o incluso a China, ¿no? Pero es que además de esto, Europa va a tener que competir con sus principales competidores, que son Estados Unidos por un lado, que es productor de energía fundamentalmente, y con China, que a partir de ahora va a tener el acceso a esa energía barata que pierde Europa, ¿no? Entonces, está claro que esto va a suponer una amenaza directísima, ya es una amenaza directísima para la industria y la economía europea. En Alemania esto está generando unos debates y unas tensiones internas, incluso en la clase empresarial, en la clase política, impresionantes. Pero claro, si a esto le añadimos que durante los últimos meses, junto a ese corte con Rusia,
hay unas presiones muy fuertes de Estados Unidos para que Alemania corte también sus relaciones con China, pero claro, China ha sido fundamental para Alemania como proveedor de productos baratos, de determinados productos baratos y como mercado. Claro, si se produce ese corte, ¿con qué nos encontramos? Con que el mundo se está en la práctica dividiendo en dos desde un punto de vista económico, ¿no? También geopolítico. Pero a raíz de este conflicto geopolítico de febrero, en marzo se ponen en vigor las sanciones contra Rusia y el mundo se divide en función de su posicionamiento en relación con estas sanciones de una forma mucho más rápida que lo que esperábamos, porque había unas corrientes, sobre todo de los países emergentes, que apuntaban hacia un mundo multipolar, ¿no? Decían, el mundo ha sido unipolar, ha sido controlado por Estados Unidos o a través de Estados Unidos por Wall Street, vamos a decir, y entonces vamos a empujar hacia un mundo multipolar, ¿no? Pero nos hemos encontrado este año con un mundo bipolar, de pronto, ¿no? No sé, vamos a ver qué pasa cara al futuro, pero en este mundo, con un mundo bipolar, en el que están Estados Unidos, Europa y sus aliados por un lado, y por el otro lado los países emergentes, y vemos cómo casi la totalidad de los países en desarrollo se están apuntando al bloque de Rusia y China con cosas, movimientos absolutamente sorprendentes. No sé, por citar alguno, el de Arabia Saudita, que ha sido un aliado clave de Estados Unidos político y económico, ha sido la base del petrodólar, y de pronto nos encontramos con que se aproxima a Rusia y China con decisiones estratégicas claves, incluso pidiendo la incorporación a los BRICS, etcétera, ¿no? Bien, en ese contexto de división del mundo en dos, se está viendo que si eso se acentúa, como se está haciendo, en el bloque occidental van a quedar Estados Unidos, Europa y sus aliados perdiendo los mercados emergentes y los mercados en desarrollo, y esto supone una Europa industrial, un Estados Unidos industrial y unos aliados también industrialmente avanzados. Supone una sobrecapacidad industrial inviable. ¿Cuál es la solución cuando existe una sobrecapacidad industrial de este tipo? Pues hay que iniciar un proceso de desindustrialización. Y claro, las sospechas, fundamentalmente en Alemania, están siendo que lo que se está poniendo en marcha es, por parte de Estados Unidos fundamentalmente, son una serie de medidas destinadas a desindustrializar Europa. Claro, a esto se le ha llamado contexto neocolonial. ¿En qué sentido? Cuando las colonias se independizan, se empieza a hablar de neocolonialismo en el sentido de que la clase política de estos nuevos países que se han independizado depende en la práctica de las metrópolis, pues a través o de chantajes o de sobornos por distintas vías, ¿no? O de presiones de distintas vías, y a través de ese control de las clases políticas de esos países, las metrópolis pues utilizan a estas colonias, a estas neocolonias, pues como mercados, como proveedores de materias primas, fijos, etcétera, ¿no? Pues el temor ahora en Alemania, que se está creciendo en los países del centro y del norte de Europa, es que la estrategia hacia donde estamos yendo es que Estados Unidos va a utilizar ese control de las clases políticas europeas que de alguna forma tiene desde la Segunda Guerra Mundial para imponer esa desindustrialización de Europa, ¿no? Que Europa pierda una parte sustancial de su industria y, por tanto, necesite de los productos de Estados Unidos, ¿no? Algo que está pasando de forma muy rápida y acelerada, ¿no? Una última pregunta para hoy, que ya vamos a cumplir ya la hora y no quiero tampoco entretenerte porque tendrás ocupaciones, pero ¿hasta qué punto Estados Unidos tiene el control del barco? Es decir, maneja el timón de Europa y Europa no tiene una democracia sólida que pueda responder. Es evidente que en Europa ha fallado la democracia y que los países o los estados-nación no tienen capacidad de decisión, pero realmente hasta qué punto las decisiones de Ursula von der Leyen o el Banco Central Europeo dependen de Washington. Bueno, probablemente es un tema un poco más complejo que esto, porque en realidad, tanto en Washington como en Europa, más que una cuestión de países, es una cuestión de grupos de interés, ¿no? Y en realidad son esas grandes corporaciones, esas grandes multinacionales, las que también controlan a Washington, ¿no?
Es decir, esas grandes multinacionales en realidad pueden estar realizando una apuesta por mantener a Estados Unidos como su fortaleza, ¿no?, frente a una Europa que mantendrían en segundo lugar. Pero en realidad iban a ser esas grandes corporaciones que no actúan por, vamos a decir, por patriotismo norteamericano. Desde el punto de vista de la subordinación de los países europeos, hombre, hay casos muy llamativos, como es el caso de Alemania, por ejemplo, ¿no? Hace unos años pues salió la anécdota del famoso teléfono de Merkel, ¿sí?, o el teléfono que estaba intervenido desde mucho tiempo por la CIA, ¿no? Y bueno, y esto se cayó, ¿no? Esto tenía que haber creado seguramente un conflicto diplomático, pero seguramente los políticos europeos saben cuál es la realidad del sometimiento a Estados Unidos, ¿no? En una presentación que hemos estado haciendo durante los últimos meses, enseñamos un vídeo del año 2013 de un político alemán que ahora es rector de una universidad, que fue el coordinador de las relaciones entre Alemania y Estados Unidos durante 12 años, en los años 90, y que explica con toda claridad qué es lo que pasaba en las reuniones entre Estados Unidos y Alemania. Y lo explica, si quieres te lo explico en 2 minutos, ¿no? Decía, en los temas que estábamos de acuerdo, todo eran abrazos y alabanzas. Cuando no estábamos de acuerdo en temas secundarios, nos empezaban a argumentar con que ellos eran los que nos habían regalado la democracia, que gracias a ellos teníamos las libertades, etcétera, para convencernos. Pero si no estábamos de acuerdo en un tema importante para los norteamericanos, decían, bueno, dejaros de tonterías, que ya sabéis que tenemos aquí este dossier y este dossier y este dossier sobre este señor, sobre este señor, sobre este señor, proporcionados por nuestros servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia británicos, etcétera, ¿no? Y eso lo comentaba, ya digo, el responsable de las relaciones durante 12 años, de las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Es decir, ese sometimiento aceptado de las élites europeas a las élites norteamericanas ha sido algo continuado, ¿no? Muy claramente y muy directamente, sobre todo en el caso de Alemania. Sí. Es un poco como en la película El Padrino, o hay ofertas que no pueden rechazar. Sí, 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 sí. Utilizando distintos medios, pero esto ha sido muy claro. Y esto es curioso porque en la clase política alemana en concreto, que ha sido quizás la más sometida a la vez a este tipo, son también quizás los más conscientes de ese sometimiento, ¿no? Y los que más verbalizan, mientras que otros de alguna forma se identifican, se dejan arrastrar. En la clase política alemana hay un conflicto interno constante alrededor de este tema. Y claro, en este momento particular, claro, esto es tremendamente difícil de gestionar, porque ellos están viendo cómo la dinámica actual está llevando a la destrucción de su economía, las decisiones que ellos mismos están tomando, ¿no? Y de alguna forma les gustaría poder librarse de esa situación, no salir de esa dinámica, no saben cómo. Todo el mundo sabe quién ha saboteado los gasoductos del Mar del Norte también para destruir ese futuro industrial de Alemania, y no pueden decirlo, ¿no? Para no para no generar ellos mismos una revolución, pero tiene un conflicto interno tremendo en el propio gobierno, entre los socialdemócratas por un lado, que están intentando buscar alguna alternativa en esos contactos con otros países, con Rusia, con China, tal. Y por otro lado, los liberales, que están mucho más cercanos a Washington, o los verdes, que siempre han sido instrumentos muy directos de la OTAN. Vamos, pues tienen conflictos internos tremendos en este momento. Es decir, que falta altura y falta también, ¿cómo decirlo? Bueno, iba a decir valentía, vamos a dejarlo ahí. Falta altura y valentía. Sí, desde luego, si nos fijamos en la clase política europea actual, claro, la falta de capacidad estratégica es llamativa, comparando con la propia clase política de hace una o dos generaciones, ¿no? Comparando con un Mitterrand o con un Kohl, o incluso con un Schroeder o con un Chirac. Claro, la ligereza, la superficialidad de los políticos europeos actuales es realmente llamativa. Tremendo. Bueno, pues muchísimas gracias, don Adrián, por esta exposición fantástica y fundamental, porque es que no podemos estar todo el día hablando de mascarillas y cosas por el estilo, cuando hay cosas tan importantes que hablar y que divulgar en esta guerra que estamos viviendo. Así que, bueno, pues espero poder contar contigo más ocasiones. Creo que es importante divulgar y divulgar y divulgar,
La gente tiene que ser consciente de en qué ámbito político, económico y cultural estamos moviéndonos. Muy bien, Luis, por supuesto. Encantado de estar con vosotros cuando queráis. Pues muchísimas gracias y nos vemos cuando tú quieras. Muy pronto que sea. Hasta pronto. Muchísimas Estupendo. gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.